El libro séptimo de la metafísica es un libro sumamente importante. Eh, eh, Igual que el resto del texto de la metafísica, vamos a encontrar acá un despliegue también temático, algo variado, sobre el cual Aristóteles dice algo y después vuelve de nuevo en su exposición. Será importante entonces darle seguimiento a este texto. Este texto empieza con una referencia que ya hemos leído en otras partes de la metafísica, que se convierte en algún sentido como algo así como un leitmotiv este, en la exposición de Aristóteles, que es aquello de que lo que es o algo que es, ¿ya? Incluso acá en este capítulo del texto, en la traducción de Tomás Calvo, que es la que estamos utilizando, ustedes verán que esta es la parte que yo en algún momento les señalé, que Tomás Calvo empieza con el párrafo diciendo, la expresión algo que es, se dice en muchos sentidos. ¿Ya? Aquello del ton legetai polajos, ¿verdad? Esto ya Aristóteles ha venido haciendo alguna especie de despliegue a propósito de cómo se va entendiendo esta pluralidad de sentidos del ser y vamos a ir tratando de entenderlo tal como lo presenta acá en el libro séptimo, ¿verdad? Ahora, por un lado dice Aristóteles, toón significa el qué es. En griego lo dice así, toti esti, o toti esti, dependiendo. ¿Ya? De nuevo, esta operación semántica que hemos venido hablando, esta operación que hace Aristóteles y que hacían los griegos en general, de introducir este artículo a algo para substantivarlo, y no solo substantivarlo, sino además convertirlo en una categoría explicativa, lo vamos a ver en este capítulo, en este libro de la metafísica, en múltiples ocasiones. Y está empezando con eso, ¿verdad? El qué, el qué de algo, el qué de algo. Es un algo, ¿verdad? Es lo que le preguntamos a ese algo, ¿ya? Acerca de qué es, cuando queremos saber qué es como para definirlo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Por ejemplo, y es algo a lo que nos referimos de manera muy directa. ¿Qué es esto? Bueno, es algo, por ejemplo, este calor, el calor que está haciendo, ¿ya? El qué es esto, ¿ya? O qué es, cuando uno, por ejemplo, se hace una pregunta física a propósito de qué es calor o qué es frío, qué es temperatura, ¿verdad? Si uno lo fuera a preguntar en griego, uno pregunta ti esti, ¿qué es? ¿Qué es? Ti esti. Ahora, vean que Aristóteles, al convertir esto en una categoría, lo convierte también en un concepto, como hemos mencionado en el curso, los conceptos son abstracciones, abstrae entonces eso que podemos preguntarle a algo, lo podemos categorizar preguntándonos por el qué es de algo, como aquello a partir de lo cual podemos preguntar y a lo cual nos podemos referir. Otra manera en que podemos entender, según Aristóteles, el on, ¿ya? El toón, es el to de ti, ¿ya? To de ti. El todo de ti lo vamos a entender como un esto determinado. Vean que eso es, ¿qué quiere decir una determinación? Una determinación es cuando recuerden que determinación siempre es limitación. Lo habíamos visto desde que estudiamos Anaximandro. El aperum es precisamente ilimitado, precisamente porque no tiene ninguna determinación. No tiene ningún tipo de límite que lo constriña, por decirlo de alguna manera.
Acá, cuando estamos diciendo de que el to de ti es un esto determinado, es cuando pasamos de un algo que es, que lo podemos, a lo que le podemos preguntar qué es, a algo que lo vamos a entender de manera más particular. Ya no es lo mismo el calor en general, como cuando uno pregunta qué es el calor, a el calor específico que siento en este momento. ¿Se entiende? O, por ejemplo, uno puede preguntar, ¿qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? ¿Ya? Ahora, si podemos decir, ¿cuál es la diferencia entre el calor que se siente en Limón y el calor que se siente en Guanacaste? Uno va a decir, bueno, es que uno es húmedo, el caribeño, y el otro es seco, ¿ya? El guanacasteco, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que cuando preguntamos por el calor, ¿qué es el calor? Estamos preguntando TST, ¿ya? Y cuando estamos determinando el to de ti, el esto determinado es el calor determinado que, por decirlo de alguna manera, lo estamos bajando desde la pretensión más general, más universal, cuando decimos calor así, sin más, cuando lo particularizamos en el calor de Limón, el calor caribeño o el calor guanacasteco, el calor de, de, del Pacífico seco, digamos, del país, estamos determinándolo y haciéndolo algo más específico. Ambas cosas son, diría Aristóteles, ambas cosas son, y por ambas nos preocupamos cuando estamos hablando del ser, y ambas son cosas que son. ¿Qué quiere decir esto? Aun cuando el todo de ti es una determinación en relación con algo que es más general, sigue siendo algo abstracto. ¿Ya? Aun cuando uno puede decir, bueno, en Limón se siente un calor más húmedo, en Guanacaste se siente un calor más seco, igual son cosas más abstractas, son abstractas en el sentido de que podemos hablar de ellas en algún tipo de generalidad, ¿ya? Son tipos de calor que hay y como tipos dependen de algo que es más general. Bueno, el TST sería el más general acá y el todo de ti el algo más específico, más determinado. Vean, hoy va a ser un día en el que quiero y necesito irles preguntando en cada caso si las cosas van quedando claras, porque vamos a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, ¿esto queda claro? ¿Hay alguna pregunta a propósito de esto? Profe, o sea, tuve bastantes problemas con internet y los últimos 5 a 7 minutos no he estado, o sea, no puedo escuchar. Entonces, si podría explicar un toque lo rápido, general. Bueno, esto, así, muy rápido, muy rápido. Sí, rápido, rápido. Esto son diferentes preguntas que nos vinculan con el ser, ¿verdad? El que es de algo, ¿ya? Como cuando uno pregunta, qué es una silla? ¿Ya? Y estas dos son particularizaciones, ¿ya? Que esta silla en particular es, no sé, una silla Luis XV, ¿ya? Me imagino que ustedes conocerán la silla Luis XV. Las sillas, porque aunque no lo crean, en el país hay mucha imitación al estilo Luis XV. Yo no sé por qué en algún momento en los años 60, en los años 60 en adelante, a la gente le dio por hacer sillas con las patas así todas redondeadillas acá en el país. Yo no entiendo por qué. Seguro sentían que estaban en Versalles o algo así por el estilo, ¿ya? Pero el punto es, uno puede distinguir una silla con las patas Luis XV, con las patas así contracaladas, todas rococó, ¿verdad? De una silla, por ejemplo, más contemporánea con las patas rectas. Bueno, no es lo mismo preguntar qué es una silla en general, de decir qué es una silla particular como para hacer distinciones entre tipos de sillas. También eso puede ser posible, ¿verdad? Como por ejemplo las sillas Luis XV o las sillas más contemporáneas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. no sé, quisiera preguntar como si el caso izquierdo, ¿verdad? Que pregunta solo por el qué, sería una cuestión universal, como usted lo dijo, pero donde donde no necesariamente media la experiencia, y en el segundo caso, necesariamente media la experiencia, porque usted dice que ir a lo particular y siempre lo pone como en condiciones donde yo me pregunto por el ser, pero porque me dio la experiencia, digamos, porque estoy en una silla, entonces me pregunto por esa silla en particular, no Ajá. por la cuestión universal del concepto silla.
Entonces no sé si es la experiencia lo que de alguna manera tiende a como a dar ese matiz, ¿no? No necesariamente, Edgar, porque yo puedo entender algo de manera abstracta. Yo, por ejemplo, Sanchitos nunca ha estado en algún lugar nevado, nunca, nunca. No, yo creo que lo más frío que he estado es como a, que tal vez 10 grados. ¿Verdad? Sí, o sea, nunca he estado en un lugar nevado. Sin embargo, yo puedo entender y sé determinar la diferencia entre la nieve en general, por ejemplo, o, por ejemplo, hay nieve que está mucho más dura que otra y hay nieve que está mucho más blanda. Por ejemplo, la nieve recién nevada tiende a estar muy blanda, ¿verdad? Y hay otras nieves que, por los procesos que sean, o por lo que haya que esperarse para que la nieve se compacte más, son más duras, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos el qué es la nieve y acá las particularidades. Yo sé, yo puedo explicar, yo puedo entender y puedo saber, yo puedo referirme también ontológicamente a diferencias que están en las cosas, independientemente de si media o no la experiencia con eso. Ahora, no, básicamente, eso creo que podría ofrecerte como respuesta. Recordá, Edgar, aun cuando con Aristóteles hemos visto mucho el problema del conocimiento, y obviamente estos conceptos y los niveles de abstracción que tienen son fundamentales para explicar nuestra manera de entender las cosas, recordemos que aquí también estamos tratando de hacer una explicación que se vincula con las cualidades o los rasgos de las cosas mismas. O sea, aquí estamos hablando de, aquí estamos haciendo ontología, estamos tratando de explicar lo que las cosas son. Cuando lo preguntamos como el qué es de una cosa, recordad que estamos tratando de hacer una referencia explicativa en nuestro conocimiento de algo que la cosa es. Entonces, lo que la cosa es para Aristóteles no va a depender de que la conozcamos o no. Ahora, lo que podemos explicar de ella, pues por supuesto que tiene que ver mucho con cuánto conocimiento tenemos de ella. Son dos problemas que van aquí en paralelo, que van de la mano, ¿verdad? Pero también recordad que aquí estamos tratando de explicar un elemento que es independiente de la experiencia. Y digo, es independiente de la experiencia y, y por esto lo que quiero significar es que para Aristóteles, digamos, lo que la cosa es, el qué es de una cosa o qué tan particular es en relación con una cosa general, depende también de lo que las cosas son. Y nuestra manera de conocer simplemente lo que hace es que acude, por así decirlo, a las cosas cuando las conoce, ¿verdad? Pero como cuestiones ontológicas, estamos refiriéndonos a las cosas como son. ¿Y por qué esto es importante? Y la pregunta no es para nada una mala pregunta. Lo universal, en tanto que conceptual, también tenemos que tener cuidado de entender que depende también de cuánto nosotros profundicemos en el proceso de abstracción con el cual nos estamos refiriendo a algo. Traigo a colación los ejemplos que habíamos puesto cuando estábamos explicando la diferencia entre sustancias primeras y segundas. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que Rocinante es el caballo del Quijote, caballo aparece en esa afirmación como sustancia segunda? ¿Por qué? Bueno, porque se está predicando de otra cosa. Es un nombre que se le da a otra cosa. Sin embargo, yo igual puedo tomar el concepto caballo y definirlo, el caballo, o particularizarlo. Es decir, el caballo es un animal de 4 patas que galopa. ¿Ya? En ese momento, el concepto abstracto caballo, que antes era sustancia segunda, lo estoy convirtiendo en sustancia primera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando era sustancia segunda era más universal y ahora lo estoy particularizando, lo estoy convirtiendo en sujeto. Ahora, eso no quiere decir que haya un cambio en las cosas, sino que hay un cambio en la manera en que me refiero a ellas. Y ese nivel de universalidad no es un rasgo objetivo de las cosas, sino que tiene que ver con la amplitud con la cual yo estoy operando un concepto determinado en un momento específico. Edgar, no sé si esto lo deja mejor o si embarriaría peor la cancha. No, sí le capté, profe. No, más bien, gracias, sí. No, Es con muchísimo independiente de la gusto. experiencia.
Sí, O sea, en es ese como sentido. que tanto uno enfoca el lente, o sea, ¿no? Muy buena metáfora, Flores, muy buena metáfora. Sí, sí. Bueno, sí, no sé si ustedes me están viendo, pero yo estoy aquí haciendo desde hace rato, estoy abriendo y cerrando las manos, ¿verdad? Como si estuviera tocando un acordeón invisible, ¿ya? Precisamente porque entre más general es un concepto, más elementos abarca. Y entre menos, pues entre más restringido es, menos individuos abarca. Ese nivel de abstracción, ese nivel de generalización va a ser importantísimo para lo que viene. ¿Qué es lo que pasa? La ontología, la filosofía primera, ¿qué es lo que hace? Nos hace abrir ese acordeón a los límites últimos posibles. ¿Por qué? Porque la ciencia que se preocupa por el ser en tanto que algo es, en tanto que algo que es, lo que trata de explicar es absolutamente todo lo que existe. Por eso es lo más abarcativo. Ahora, aquí estamos haciendo ejemplos también con niveles de universalización que son variables y que también van a depender de qué es lo que estamos tratando de explicar y cómo, cuánto lo abramos, cuánto enfoquemos ese lente, lo cual es insisto, una muy buena metáfora, Flores. ¿Alguna otra pregunta con esto? Lo que viene es importantísimo también. Algo que es, también lo vamos a entender en el sentido de cualidades o cantidades, y después dice Aristóteles, o cualquiera de los demás predicados de este tipo, ¿ya? Cantidad y cualidad. Eso nos introduce ya el problema de que el ser se dice no solo a propósito de qué es una cosa, no es solo la pregunta del TST, no es solo esta pregunta, sino de cuánto, de cómo y cuánto, ¿ya? Todos estos cómo y estos cuántos los vamos a entender como rasgos que, ojo, están en la cosa a la cual ya le habíamos preguntado qué es, ¿ya? Ahora, algo que es, también decimos que puede presentar diferentes características. ¿Y cómo hacemos para explicarlo? Decimos que algo es también y después predicamos la característica. Por ejemplo, no es solo decir que el calor es un tipo de temperatura o un nivel de temperatura que va de tanto a tanto, por decirlo de alguna manera. Yo ni siquiera sé cómo se define el calor, ¿ya? Pero no me interesa en este momento. Pero también yo puedo entonces decir que el calor es húmedo o seco, ya lo habíamos visto, ¿verdad? También puedo decir que el calor es constante, también puedo decir que el calor es variable, etcétera, etcétera. Estos cuantos y cuáles, estos cuantos y cómo de las cosas, también son predicados que decimos y para predicarlos utilizamos el es. Utilizamos el es. Y estos cuantos y estos comos, pollón y pozón, dice Aristóteles, los vamos a llamar accidentes. Aquí está. Lo accidental. Tocatase un bebecos, dice Aristóteles. ¿Ya? Lo accidental, lo accidental es algo, como veníamos diciendo, es un rasgo no necesario de una cosa que está en la cosa, que inhiere en la cosa, ¿ya? De lo cual también, o con lo cual también podemos referirnos al ser de la cosa, no al ser esencial, sino a algo que ya no es una forma de ser. Eso que estamos diciendo como formas de ser, como cuantos o como comos de la cosa, lo llamamos accidentes. ¿Qué quiere decir que algo es accidental? Entre otras cosas, que es un rasgo contingente, o mejor dicho, que son rasgos contingentes que presentan las cosas. Que sean contingentes significa que no son necesarios para que una cosa sea lo que es. Pero ya en algún momento lo habíamos dicho,
sí es necesario que las cosas presenten estos rasgos, ¿ya? Lo importante de esto es que esta otra manera de decir, de decir el ser nos introduce un problema metafísico importantísimo para Aristóteles, que es el problema del substrato. Aquí tenemos una palabra en griego que es hipokeimenon, ¿ya? Si alguna vez tienen un hijo, pueden considerarlo como nombre, ¿ya? El hipokeimenon es, como substrato, vamos a tratar de irlo desmenuzando. Como les he dicho hace unos minutos, los accidentes son rasgos no necesarios que inhieren en las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que están en las cosas, ¿ya? Para que los accidentes para que los accidentes estén ahí, los accidentes van a necesitar un algo de lo cual van a ser rasgos. Ese algo que está ahí, que estamos llamando en este momento substrato, también lo vamos a llamar más adelante substancia, es hipokeimenon. Hipokeimenon es una palabra, es otra palabra de origen verbal en griego, esto es un participio, que se compone de dos raíces. Por un lado está el hipo, que se convierte en nuestro hipo en castellano, como por ejemplo cuando uno presenta hipotiroidismo o hipotensión, hipotermia, ¿ya? Hipo, la partícula hipo significa por debajo, ¿ya? Por debajo, debajo de, ¿ya? Y keimenon es un verbo, como verbo viene del verbo keimai. Keimai, el verbo keimai en griego significa yacer, estar ahí, estar ahí, como cuando algo está ahí puesto, como cuando alguien está ahí tirado como cuando uno yace en un colchón o algo así por el estilo, ¿ya? La palabra hipokeimenon significa lo que yace por debajo, lo que subyace, lo que está por debajo de, ¿ya? En algún sentido, lo que soporta, ¿ya? De hecho, la palabra sustancia, que también vamos a ver ahora, en latín es básicamente la traducción literal de esto. Substare. Substare en latín es lo que está, stare, ¿ya? Por debajo. Ahora, vean acá el contenido también metafórico de esta categoría. Lo que está por debajo es el sujeto, el sustrato, aquello de lo que estamos hablando, aquello que es y que sostiene los accidentes que están en él, ¿ya? Y la relación es esta, los accidentes están en algo que los soporta, en algo que está, y vean de nuevo la metáfora, hay algo por debajo de los accidentes que es lo que hace posible que los accidentes se presenten ahí. ¿De qué estamos hablando? Aquí, ¿cuál es la cosa de la que estamos hablando? Es este substrato. Y los accidentes son los rasgos que tienen estos substratos, ¿ya? Por ejemplo, accidentalmente, yo en este momento estoy sentado. ¿Qué quiere decir eso? Que estar sentado es una manera en la que yo en este momento soy o estoy, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Accidentalmente, por la pandemia y por el encierro, etcétera, yo he engordado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esa gordura, esa ganancia de peso es algo que se ha presentado ahí, ¿ya? Que como cosa yo soporto esa característica que es estar o no gordo o flaco. ¿Se entiende? Y así hay un montón de formas de entender lo que es en relación con los rasgos o las características que son meramente accidentales. ¿Preguntas con esto? Todo está clarísimo. Profe, yo Bien. tengo una, pero sinceramente me está costando formularla.
Pero vamos a ver, vamos a ver si entiendo, como que Aristóteles agarra una cosa, digamos, eso es como lo primero. Después, le damos características a partir de lo que quiere. Entonces no sería como verlo al revés, en el sentido de que pues tenemos unas características definidas por los humanos, digamos, y a partir de ahí clasificamos las cosas. ¿Sí? Pero al No revés, sé si me di a entender, como que primero está la cosa y después la clasificamos, o que si primero, digamos, como que están las preconcepciones con las cuales las calificamos y después, no sé, como que metemos las cosas en cajas, digamos. ok, este Buena, antes, buena pregunta. perdón. No, nada, que qué buena pregunta. Ah, ok, nada más, sí, para responderle yo empezaría diciéndole que tratemos de analizar un poco ese antes y ese después que usted está mencionando, Luis. Ese antes y ese después está bien para referirnos a las cosas, pero no lo piense de manera cronológica, de manera cronológica. No lo piense como es que primero está una cosa y después vienen las características, sino que lo que está antes, piénselo como lo más fundamental. Y lo que está después, como lo que hemos llamado ahorita, lo artificial. ¿Qué es lo que pasa? También recuerde que tenemos que estar aquí avispados en el sentido de tratar de ir más allá de limitar esta explicación solamente y de remitirla solamente a nuestra forma de conocer las cosas. Sino que aquí lo que estamos tratando es de ver cómo se amalgama ese substrato con sus características accidentales o con sus rasgos accidentales. Incluso para Aristóteles, algunas características accidentales son relaciones entre cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros vemos ciertas características, ciertos rasgos, pero esos rasgos, el punto es y Aristóteles lo dice, me parece que bastante bien cuando lo explica de esta manera. Esos rasgos es todo aquello que no puede existir separadamente. ¿Qué quiere decir separadamente? Como si pudieran existir en independencia de la cosa en la que inieren. Por ejemplo, yo insisto, estoy sentado, pero el estar sentado en mí en este momento no es algo que existe independientemente de mí. Por ejemplo, si yo me tengo que ir a traer algo, no es que yo me voy y el estar sentado se queda aquí esperándome a que yo vaya y vuelva. El estar sentado es algo que se cancela cuando yo dejo de estarlo. Y ya, entonces yo paso de ser accidentalmente alguien o algo que está sentado a algo que se está moviendo. Y los dos accidentes en este caso son excluyentes entre sí. No puede ser que algo bueno, algo puede estar sentado en algo que se mueve y por lo tanto se mueve con aquello en lo que está sentado. Pero espero que se entienda. O sea, yo como caminante y yo como alguien sentado no puedo estar caminando y sentado al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esa anterioridad y esa posterioridad, ¿ya? Tenemos que pensarle en relación con qué es lo que está más fundamental, o qué es lo más fundamental en esa relación que estamos hablando. Lo que es más fundamental es lo que la cosa es. Lo que la cosa es, y en tanto que es que nos preocupa como parte de la preocupación de la filosofía primera. Ahora, la cosa que nos preocupa en tanto que es, también nos preocupa en relación con cómo es, cuánto es, etcétera, etcétera. No sé, Luis, si esto ayuda. Claro, claro. Entonces, profe, digamos, existen características accidentales que no conocemos. ¿Y en qué estás pensando? No sé, o sea, como que si hablamos de un objeto que es, no necesariamente, digamos, por la limitación del conocimiento humano, qué sé yo, no podemos como, no sé, saber todas las características que tiene. Entonces, inclusive tendría, pues, características accidentales, perdón, aunque no las conozcamos o no las hayamos, no sé, clasificado o así. Sí, vamos a ver, sería un poco extraño porque es que, vamos a ver, ve de nuevo la expresión acá. La expresión que tenemos acá, Aristóteles dice,
ton alon ekaston ton juto categorúmenon, perdón. ¿Ya? Acá ve que Aristóteles lo que está diciendo es la cualidad topoión, la cantidad jeposón, ¿ya? Y después dice, y cualquiera de los demás predicados de esta clase, los categorúmenon. Ahora, sería muy difícil que algo sea un predicado y que no lo conozcamos. Eso por un lado. Eso por el lado del conocimiento. Por el lado del conocimiento. Ahora, independientemente de cuánto conozcamos, efectivamente, lo que está accidentalmente en la cosa es ontológicamente determinado. Habiendo dicho eso, las categorías, los categorúmenos que dice aquí Aristóteles, para Aristóteles son 8 o 9, dependiendo si la sustancia es una, ¿verdad? Pero para Aristóteles son 8 tipos de relaciones, si excluimos la sustancia, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es que hace una taxonomía en la cual incluye esas 8. O sea, vamos a ver, para Aristóteles esas 8 categorías agotaría la capacidad de predicación. Ok. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Ya me quedó mucho más claro. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Profe, ¿cuál es la relación que hay con esto de los accidentes que tienen las cosas con las apariencias? Me parece que es parecido, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, aquí habría que hacer una salvedad, porque recuerde que esto me suena mucho a una pregunta que surge a partir de los presocráticos, Parménides y Heráclito. El problema de las apariencias, la realidad también está en Platón, el problema de la apariencia y la realidad, en el sentido de que la apariencia tiene que ser superada para llegar al conocimiento real de las cosas. Acá la diferencia es, Flores, que lo que conocemos accidentalmente no es que nos impida tener acceso a poder conocer realmente lo que la cosa es, porque lo que es accidentalmente es efectivamente dado en la cosa. Por ejemplo, yo estoy efectivamente sentado. No es que superando lo que es meramente accidental, no es como que vamos a conocer realmente lo que es Sanchitos cuando nos demos cuenta de que ese estar sentado es una apariencia porque Sanchitos realmente siempre está de pie. ¿Me explico? No hay que superar lo accidental en ese sentido para llegar a una verdad mejor sobre la cosa, sino que hay que entender que lo accidental es un rasgo a partir de lo cual la cosa no es lo que es, sino que presenta meramente un rasgo que puede estar o no presente. Aquí la diferencia es que las apariencias en las explicaciones anteriores eran un velo, por eso la palabra aletheia como verdad tiene que ver con esa superación del impedimento aparente para llegar a una verdad que está más allá de lo evidente. Ahora, lo que vamos a decir con lo accidental es que lo accidental no es lo que me define lo que una cosa es. ¿Qué quiere decir esto? La cosa no se define desde lo accidental. Por ejemplo, yo, Sanchitos, o el tipo de seres que somos nosotros, que estamos sentados aquí frente a la computadora en relación con esta clase, nosotros no nos definimos como seres precisamente por ser seres que están sentados. Ahora, el estar sentados es una característica que en este momento tenemos. No niega lo que somos, pero no es lo que define lo que somos. Y efectivamente estamos sentados, o sea, es una característica que efectivamente está ahí, es real, está en nosotros en este momento. Entonces, el problema de la apariencia, el problema de remontar algo por apariencia y verdad, no calza con esta explicación. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en este remontar? Tenemos que remontar lo que es meramente accidental para llegar a lo que es esencial en algo. Esa sí es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque lo que es esencial en algo sí es completamente necesario en ese algo para que ese algo sea lo que es. ¿Me explico?
Se fue, Flor. Sí, ya queda más claro. Es que los paralelismos ahí que vi es el hecho de que todo eso accidental es lo que entra por nuestros sentidos, ¿no? O sea, lo vemos, es percibible y además es como un tipo de sombra, como en Mito de la Caverna, porque como usted lo dijo, o sea, la apariencia es, el ser de la cosa es una condición necesaria de la apariencia. Sí, lo apariencial no es solamente, vamos a decir, no es solamente experiencial. Vamos a ver si este es un ejemplo que generalmente yo utilizo en clase. Estoy haciendo un dibujo en la pizarra que tengo siempre detrás mío. Espero no detener demasiado la clase porque... Ok. ¿Ven el dibujito que acabo de hacer? Digamos que ustedes son bastante cómplices conmigo y bastante compinches y se dejan engañar al pensar que esto se parece a botellas. ¿Está bien? Si ustedes ven, hay una botella a la izquierda y hay otra botella a la derecha. Aquí hay una diferencia de tamaño. Tal vez no se ve demasiado bien. La podemos hacer un poquito más evidente solamente por razones del ejemplo. ¿Bien? Ok. Ahora, Flores, yo lo que estoy viendo, digamos que, no estamos pensando en el dibujo, sino que lo que estamos pensando es en dos botellas que están a la misma distancia, o sea, están a la misma distancia de mí, de manera tal que puedo decir que la que está más a la izquierda es más grande que la que está a la derecha. En este ejemplo, aquí hay una relación entre ellas. Esa relación es accidental. Pero si usted lo ve, cuando uno tiene al frente dos objetos de diferente tamaño, realmente uno lo que ve es un objeto de un tamaño y uno ve el otro objeto del otro tamaño. La relación entre los dos objetos la pone uno. Yo no estoy viendo la relación. Sí, totalmente. ¿Me explico? La relación la pone uno y la relación en ese sentido es, bueno, en ese sentido es una función del conocimiento que tengo de las cosas. Esa relación es accidental entre las cosas, ¿verdad? Accidentalmente están ahí, una es más grande que la otra, ¿verdad? Pero no es la relación de tamaño entre las dos botellas lo que define lo que las botellas son. Entonces, por eso es que lo que hay que remontar acá, perdón, me equivoqué. Lo que hay que remontar acá es simplemente lo que tiene que ver con las cosas, sí, las relaciones que pueden establecerse entre las cosas. Permítanme, se me perdió. Ahí estamos. Mejor, Flores. Sí, prohibido. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Esto está quedando claro? Profe, Porque, yo tengo una pregunta nada más. por favor. Que el accidente, digamos, en el caso de que, digamos, yo estoy sentado, solo se presenta en la condición de estar sentado, y si ya no estoy sentado, pues el predicado ya no sería, ya no serviría, por así decirlo. Sí, en ese caso no estaría diciendo un cómo de la cosa, no estaría diciendo una cualidad de la cosa. Sería una cualidad solo posible, pero no dada. Por ejemplo, yo podría estar de pie en este momento. ¿Por qué? Porque yo sé que yo me puedo poner de pie y puedo ir a, no sé, a traer algo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en ese sentido, en tanto que yo no estoy de pie, la cualidad solo es una cualidad posible, no dada en la cosa en este momento. Sí, Sebastián. Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Bien, veamos un par de cositas más y hacemos el recreo, dentro de unos minutitos. Ya casi los... Ah, no. No. Esto que sigue es en sí una unidad de sentido bastante importante. Entonces, mejor hagamos el receso en este momento y volvemos a la segunda parte de la clase con esta parte que viene, que es crucial. Sí, Esteban. Sí.
No sé si la compré. Bueno, Profe, no, primero Esteban y después Michael. ¿Está bien? ok. Profe, antes de ir al receso, nada, sé que usted ya lo mencionó, con el tema de la contingencia, pero para entenderlo bien, entonces, lo accidental lo podemos entender como en un grado de igualdad, digamos, en el entendido como nosotros entendimos la contingencia. Vamos a ver, vamos a ver. ¿O habría ahí una diferencia muy importante que debería tomar en cuenta? Es que, vamos a ver, es que estoy haciendo cálculos en la cabeza. Para responder a esto tendríamos que dirimir las siguientes dos proposiciones. Serían Ok. lo podríamos entender igual si es equivalente a decir accidental y contingente. Vamos a ver, Ujú. todo lo accidental es contingente, me parece, no tengo ningún problema con esa afirmación, me parece que es una afirmación correcta, es cierta. Ahora, todo lo contingente es accidental. No, no todo lo contingente es accidental. Hay cosas que no son contingentes. No, perdón, hay cosas que son contingentes. Por ejemplo, el hecho de que existamos o no existamos. ¿Ya? Pero igual, aun cuando yo soy contingente, digamos, en el sentido de que puedo ser o no ser, yo también cargo ciertas cosas que necesariamente están en mí. Por ejemplo, yo necesariamente soy algo que es, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Y eso no es accidental, digamos. Creo que no agota en esa otra medida. Entonces, lo que tendríamos que decir es que me parece que lo accidental siempre es contingente. Ahora, no todo lo contingente necesariamente se agota en una explicación desde lo accidental. Ok, ok. ¿Mejor o No, mejor, justamente eso quería saber, profe, sí, para ver no, si había una reserva que era importante hacer. Más bien, muchas gracias. no, con muchísimo gusto. Michael. Profe, yo solo quería a ver si me podía devolver un toque la diapositiva de atrás, es que no puedo escribir algo. Ok, perfecto. Igual recuerden que las presentaciones también les están quedando en mediación virtual, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Entonces, todo lo accidental es contingente, pero no todo lo contingente es accidental. Sí, creo que desde el punto de vista de que no, vamos a ver, hay cosas contingentes que no son solo accidentalidad. O sea, hay cosas que siendo contingentes las podemos explicar a partir de ciertos rasgos que son necesarios. Sí, está bien. Gracias, Sí, profe. ok, está bien. Bien, bien. Igual podemos volver sobre esto en la segunda parte de la clase. Tengo las 11:51, volvemos a las 12:01, por favor. Sí, básicamente. Nos vemos ahorita en 10 minutos.